Vamos a continuar con más información y esta vez vamos un poco a informar lo que manifestó el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, sobre las actividades y el inicio de, podríamos llamarlo, el nivel de educación en todo el Perú. Se manifestó que debido a la coyuntura actual, retomar las clases presenciales en las provincias que se encuentran, en las regiones que se encuentran en nivel extremo, podría tomar un tiempo. Además, también precisó que se estarían conversando sobre vacunar a docentes. Sin embargo, no hay una respuesta concreta. Es por eso que vamos a hablar el día de hoy con Juan Ramírez, fundador del grupo educativo Pitágoras. ¿De qué vamos a hablar? Sobre la demanda e interés y perspectiva sobre el sector educativo para el 2021. Muy buenas tardes, Juan. Bienvenido a Punto y Enfoque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco cómo analizamos la situación actual de la educación. Sabemos de que estamos en un problema coyuntural. No solamente hay una crisis sanitaria, una crisis política, una crisis social, también una crisis en la educación. ¿Cómo vemos las clases presenciales en el 2021 con la información que nos brinda el ministro Ricardo Cuenca y toda la situación que vemos que la entrega de las vacunas aún no ha sido dadas totalmente y ya se considera que docentes deberían incurrir en la vacunación, por ejemplo, en la segunda fase por lo menos? Bueno, lamentablemente vivimos una situación bastante complicada. En el sector educación igual se refleja en el país, se refleja en el sector educación toda esta crisis y lamentablemente a la deserción de estudiantes que hemos tenido en el 2020, en una cantidad aproximadamente de 230.000 estudiantes. Hemos tenido también un traslado de cerca de 340.000 estudiantes del sector privado al sector público por un tema económico. Entonces la pandemia definitivamente golpea duramente la economía de nuestro país y los sectores más afectados pues sufren este impacto también en la educación. Definitivamente esperemos que la vacuna llegue lo más pronto posible, siempre entendiendo que hay sectores de primera línea que tienen que ser vacunados inicialmente, pero también en el área de la educación necesitamos que estas vacunas lleguen lo más pronto posible a los profesores, en general a toda la población, para que la reactivación de la economía se dé lo más pronto posible y todos los sectores regresen a la normalidad, principalmente en este sector educativo, ¿no? Coméntenos un poco, Juan, ¿ha habido comunicación con los padres de familia referente a si están de acuerdo con el inicio de clases presenciales que puedan formar parte de sus hijos o se esperaría que sea remoto? ¿Se puede adaptar los colegios Pitágoras a toda la situación que estamos viviendo? A nivel de colegios, de manera general, necesitamos realmente que haya presencialidad porque la educación en este nivel de la educación básica regular que constituye la educación en el nivel primario, en el nivel secundario, es formativo, por lo tanto necesita realmente que haya interacción, pero también hemos conversado con padres de familia y muchos de ellos tienen el temor grande de que la presencialidad puede traer consigo contagios y hay muchos padres de familia que no quieren que sus hijos regresen a la presencialidad hasta que haya tranquilidad. Pero también muchos otros, en una opinión contraria, entienden que los niños en esta situación de estrés permanente en sus casas también necesitan de los compañeros, de los amigos, necesitan de la interacción para que puedan, digamos, tener una mejor educación. Es decir, hay una idea, hay una opinión compartida en ese sentido, pero esto de las clases virtuales ha llegado para quedarse. Lo que se necesita es que los colegios de todas maneras sigan trabajando virtualmente una parte de la educación, la parte cognitiva principalmente, pero la formativa de todas maneras necesita cuanto antes que regrese a la presencialidad. Dudo mucho que en este año 2021 tengamos presencialidad porque como vemos cómo está la segunda ola y vemos que la economía en el país se ve cada vez más golpeada, realmente tenemos muchas dudas de que este año podamos tener clases presenciales. Hemos
estamos trabajando para que la interacción con nuestros alumnos sea lo más cercana posible. Tenemos una intranet, tenemos una plataforma educativa que está permitiendo ese acercamiento, pero en líneas generales realmente hay un duro golpe y los padres de familia tienen opiniones compartidas. Sin embargo, es claro que este año difícilmente se va a regresar a la presencialidad. Usted como fundador de este grupo educativo, de alguna forma, ¿está de acuerdo con que un grupo privado sea el que participe en la vacunación, así como muchos parlamentarios en el Congreso han manifestado que es importante que también grupos privados participen en ayudar a la población en cuanto a la distribución de vacunas? ¿Están de acuerdo los padres con esto? Mira, no, los temas políticos definitivamente escapan a nuestra opinión. Sin embargo, nosotros apoyaremos cualquier medio que permita de manera controlada que llegue la vacuna lo más pronto posible para que la población en general tenga una mejor protección y podamos cuanto antes regresar a la normalidad. Entiéndase por normalidad en el lado de la educación, a poder tener definitivamente a nuestros alumnos en nuestras aulas. Durante el año pasado, muchos de los alumnos refirieron que no han entendido completamente el migrar de una actividad presencial, ver a tu profesor, escuchar, realizar tareas con tus compañeros en grupo, y migrar a estar en casa, ver una tablet o una computadora, no han rendido los mismos frutos en educación. Lo que ha manifestado eso como consecuencia es de que muchos estudiantes no hayan aprendido de la misma forma como se esperaba en la educación tradicional. Se ha perdido cerca de un año en el 2020. Si continúa esto, se perderían 2 años. ¿Quién se hace responsable por la falta de educación en los niños? Bueno, esa es una pregunta que tiene, digamos, una pregunta que va dirigida a diferentes segmentos. Sin embargo, nosotros podemos decir de manera cierta, si hablamos de manera general, definitivamente sí ha habido una pérdida importante, porque los colegios no han estado preparados para entrar a una educación virtual. Los colegios nacionales, los colegios que son respaldados por el Estado, prácticamente no tienen la posibilidad de poder manejar adecuadamente esto, y hablamos de un 70% de la población, peor en las provincias, en los sectores en donde el Internet no llega. En los sectores privados, un porcentaje grande del sector privado también es de recursos económicos bastante limitados. Entonces, muchos colegios del sector privado han cerrado. Más de 2.000 colegios han cerrado en el 2020. Se aproximan otra cantidad similar de cierre en los colegios privados pequeños en este 2021. Nosotros nos acomodamos muy rápidamente, nosotros hemos respondido a esta situación complicada. Nosotros hemos tenido un manejo muy efectivo a través de un método que denominamos ATP y aprendizaje en acción, que lo hemos sabido llevar al lado virtual. No todos han podido hacer ese trabajo de este manejo del lado virtual de manera bastante efectiva al lado contra el lado presencial. Es decir, nosotros hemos respondido muy asertivamente en este manejo de la virtualidad y hemos logrado que nuestros alumnos tengan un buen nivel académico. Sin embargo, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, los colegios son formativos. Como son formativos, no solamente reciben instrucción, necesitan además contacto, necesitan acercamiento. En ese sentido, definitivamente, sí ha habido una pérdida. Responsables, pues definitivamente no podemos calificar directamente a alguien. Podríamos decir simplemente que nuestro país tiene una educación precaria y las responsabilidades caen en la situación que tiene nuestro país o que vive nuestro país, porque ya no es un tema de gobiernos, es un tema realmente de Estado. Asimismo, tengo una duda referente a las ATP que menciona y a los aprendizajes de acción. ¿El migrar a las plataformas digitales ha tenido un costo extra? ¿Ha disminuido los costos? ¿Cómo se aplica para los padres que están preocupados ahorita sobre qué hacer y cómo dedicarle la educación a sus hijos?
Hablo de la educación privada. Sí, nosotros en particular, porque en la educación privada tenemos muchos frentes. Hay un frente muy pequeño que alcanza posiblemente menos del 2% de instituciones privadas que son del segmento A, que tienen seguramente, que están muy bien ubicados, y hay un porcentaje que supera el 56-57% de las instituciones privadas que no están muy bien trabajadas, que no tienen, digamos, los recursos. Nosotros, en el método ATP, que le denominamos es aula, taller, proyecto, que en la presencialidad trabajábamos armando talleres, armando equipos de trabajo. Nuestra propuesta educativa tiene que ver con el constructivismo, con la participación activa de los alumnos, el aprendizaje por ellos mismos. Nosotros tenemos una plataforma educativa, un intranet, y trabajamos con el Microsoft Teams. Esto nos ha permitido que este método ATP lo podamos trasladar virtualmente a seguir trabajando colaborativamente con los alumnos, a que ellos sigan construyendo el conocimiento a través de trabajos en equipo dirigidos y manejados por el profesor. A nosotros nos ha funcionado muy bien. En el lado del conocimiento, definitivamente hemos logrado que nuestros alumnos puedan tener un aprendizaje efectivo durante el año 2020. No nos hemos visto afectados por esta coyuntura en lo que significa el conocimiento. Sin embargo, vuelvo a repetir, el aprendizaje no es solo conocimiento en el lado del alumno. Hay un otro elemento que tiene que ver con la parte formativa. En ese terreno, si bien es cierto, hemos también resuelto nuestro problema a través de reuniones con padres, a través del acercamiento con el alumno, abrimos todas las pantallas, damos algunos trabajos que tienen que ver también con esta parte formativa, pero sigue siendo insuficiente en el lado formativo. En el lado del conocimiento, la verdad que nosotros no hemos tenido mayores problemas. Juan, tenemos una duda más respecto a... Vemos una gran diferencia entre la brecha educativa de la educación privada y la educación repartida por el Estado. ¿Estaría de acuerdo usted que los docentes que pertenezcan a la educación privada formen parte de los vacunados, de alguna forma para brindarle satisfacción a los padres de que sus hijos puedan asistir a clases presenciales? Mira, nosotros estamos de acuerdo con que realmente toda la población sea vacunada. Obviamente siempre vamos a respetar un orden, y en ese orden los profesores privados y los profesores de los colegios del Estado están en la misma línea, todos atienden estudiantes, todos deberían de estar, así como el sector salud, entendemos claramente que los médicos y los enfermeros y las enfermeras son la primera línea. No estamos hablando solamente de los hospitales del Estado, hablamos en general de todos los médicos y de todos los enfermeros. Igual en el sector educación hablamos de todos los profesores y hablamos de todos los estudiantes. Es decir, no creo que debiera haber una discriminación en ese sentido. En resumen, ¿usted está de acuerdo con volver a las clases presenciales? Estamos de acuerdo con volver a las clases presenciales, pero de manera controlada. Y en este año yo no dudo que regresemos a las clases presenciales. Una cosa es el deseo, que sí tenemos el deseo de regresar a las clases presenciales, porque esa es la mejor forma de darle educación a los niños en la secundaria. Diferente es las academias que están en una edad de preparación donde ya los chicos están formados, que ya terminaron prácticamente el colegio, que ya el chico tiene una preocupación solamente por la parte instructiva, por la parte académica, para que pueda responder a un examen de admisión. En la academia, los alumnos pueden prescindir de las clases presenciales. En la universidad, seguramente también, no estamos ubicados en ese rubro. Sin embargo, en la academia somos conscientes de que el alumno puede prescindir de las clases presenciales, y nosotros que tenemos academia nos ha ido muy bien en ese segmento, y estamos trabajando de manera muy efectiva en la parte virtual. En los colegios estamos haciendo también un trabajo
que es muy bueno en el lado del conocimiento, principalmente en la secundaria y en la primaria, pero somos conscientes de que la educación básica regular, que significa la parte inicial, la parte de la primaria y la parte de la secundaria, creemos que ellos deberían, en su momento, teniendo toda la seguridad del caso, regresar a la presencialidad. Lo que no creemos que va a ocurrir este año, porque hay todavía mucho riesgo para la salud prácticamente de todos, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Ramírez, por esa información. Esperemos tenerlo pronto con nosotros para poder seguir hablando y cómo se vaya dando este proceso y cómo se aperturan las clases presenciales o semipresenciales. Esperemos tenerlo en una próxima conexión. Cuando guste, más bien muchísimas gracias por la entrevista. Listo, muchas gracias, que tenga buen día.